Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en el agua, o debajo de la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres, pero el día séptimo es día de descanso dedicado al Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le parezca. Palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua a los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todos y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: Quiten todo de aquí y no conviertan el mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo restituiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le describiera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Es interesante esas últimas palabras del Evangelio. Muchos lo siguieron, muchos creyeron en él, pero él no se fiaba de ellos porque él conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Yo creo que es doloroso quizás decirlo o explicarlo, pero al mismo tiempo yo pienso que es, no digamos normal, pero no debiera de sorprendernos. Somos seres humanos y los seres humanos somos pecadores. Entonces Jesús conoce nuestro pecado, Jesús conoce nuestra miseria
Y por eso dice el Evangelio, muchos creyeron en él y lo siguieron, pero él no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque él sabía lo que iba a pasar con él y lo que iban a hacer los demás. Entonces, yo creo que también es una frase, y justo esta semana que yo explicaba esa lectura del libro de Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre, justo viene como a hacerle eco a este Evangelio, porque es verdad, en muchos momentos de la vida uno tiene personas que se le arriman a uno, lo felicitan, le dicen cosas muy bonitas, pero quizás esas mismas personas con el tiempo se alejan de uno, o hablan mal de uno, o le hacen la guerra, y uno dice, wow, ¿por qué pasa esto? Porque ese es el corazón del hombre, ese es el corazón de los seres humanos, que somos cambiantes y que somos humanos, es parte de la humanidad. No somos santos ni somos divinos, somos humanos. Y la prueba de nuestra humanidad consiste en nuestro pecado, ¿ya? Y en estos cambios que a veces podemos dar. Entonces me parece muy bonito como darle mucha fuerza y mucho eco a estas últimas palabras de Jesús, porque a veces uno pierde la fe, uno pierde el control de sí mismo, o sea, uno pierde las emociones, uno pierde muchísimas cosas cuando escucha y ve actuar a los demás de una manera rara y extraña. Y ahí tendríamos que decir, mira, no se preocupe, somos seres humanos y las personas son así. ¿Qué podemos hacer? Los seres humanos actuamos de esa manera. Entonces, yo considero que justo hoy también la palabra de Dios nos está diciendo, tratemos de entender de que cada uno de nosotros tiene su debilidad. Qué bonito como poder asumir la debilidad de cada uno y de entenderla y decir, sí, ya conozco a esta persona, ya sé que es así, ¿qué podemos hacer? A veces uno dice, oh, me da rabia con esta persona porque mire cómo se comporta, mire lo que dice, o mire cómo actúa. Y uno dice, pero tú la conoces. Sí, yo la conozco. ¿Es así? Sí, es así. Entonces, ¿por qué te da rabia? Simplemente aprendí a decir, wow, conocí la humanidad de esta persona, conocí su humanidad. ¿Cuál es su humanidad? Su debilidad, ese punto donde quizás la persona falla, donde no lo hace tan bien, pero ahí entra uno a decir, esa es su humanidad y yo debo entenderla. Y otro punto hoy que me parece bien interesante está en la primera lectura, porque a uno siempre le hablan del castigo de Dios y que Dios castiga hasta la cuarta generación. Yo no sé si a ustedes les pasa eso, pero a nosotros nos enseñaron mucho eso, de que Dios es celoso y que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la cuarta y quinta, hasta la tercera y cuarta generación. Eso nos lo enseñaron a todos. Lo curioso es que no nos enseñaron lo que sigue. Y miren lo que sigue. Lo que sigue es de aquellos, pero soy misericordioso hasta la milésima generación con aquellos que me aman y cumplen mis mandatos. O sea, castiga el mal con aquellos que lo odian, pero premia o es misericordioso con aquellos que lo aman. Yo pienso que es muy importante esa segunda parte. Siempre nos enseñan el castigo, el castigo, el castigo. No, no, no. Hay que enseñar el amor. Si tú amas a Dios y cumples sus mandatos, Dios va a ser fiel contigo con miles de generaciones. Mira, aquí dice, hasta la milésima generación. O sea, eso es algo muy bonito. Entender que si nosotros somos buenos, que si nosotros amamos a Dios y que si nos esforzamos por cumplir sus mandamientos, Él va a tener misericordia hasta la milésima generación. Muchísimas generaciones. Muchísimas. Eso significa de que no es tanto el castigador el que tenemos que anunciar, sino el amoroso, el misericordioso. Está bien bonito en esta primera lectura como ese hecho para nosotros, ¿sí? Aferrarnos más a ese Dios. Ahora, ¿qué se queda para nosotros este domingo? Se queda una enseñanza bien interesante y es el respeto por la casa de Dios, como está en el Evangelio, el respeto por la iglesia. Yo creo que tenemos que aprender a respetar un poco más la iglesia. Es el lugar de culto, es el centro, ¿sí? Y es donde podemos encontrarnos con Dios. No significa que en mi casa no está, en mi casa sí está, pero la iglesia se convierte como el lugar especial donde yo me puedo encontrar con Él. Es el lugar exclusivo de Dios. Mi corazón es el lugar de Dios. Mi casa es el lugar de Dios. Pero la iglesia es el lugar exclusivo donde mora Dios. Entonces, esta enseñanza a respetar mucho la iglesia, es el lugar exclusivo, es exclusivo para Dios, porque es que en mi corazón está Dios, pero en mi corazón también puede estar mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi pareja, mis hijos. En mi casa está Dios, pero en mi casa también se hace fiestas, también se toma, también se pelea. En cambio, la iglesia es exclusivo
solo para Dios. Y eso es muy importante. La iglesia es el centro exclusivo de Dios. Ah, pero es que en mi casa está, sí, en su casa está como hay muchísimas otras cosas. En su corazón está como hay muchísimas otras personas. En la iglesia es solo Dios. Aquí es exclusivo. Entonces, vamos a marcar ese centro, a ser respetuosos con la iglesia y a entender que es el lugar exclusivo donde mora Dios. Por eso a respetar ese lugar y a llegar allá para tener ese encuentro personal con el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y nos acompañe siempre. Jesús, María y José.